Bueno, muy buenas mis amigos de YouTube. Bueno, pues en este vídeo vamos a aprender cómo funciona este soldador por puntos, que ya lo habréis visto en algunos trabajos que he subido a este canal. Y tenía curiosidad por saber cómo funcionaba. Bueno, lo vamos a desmontar y vamos a ver qué tiene dentro y vamos a entender cómo funcionan estos pequeños soldadores. Bueno, pues antes de nada, la soldadura por puntos o soldadura por resistencia se basa en la archiconocida ley de Joule. La ley de Joule nos dice que la cantidad de energía que el paso de la corriente eléctrica libera en forma de calor es igual a la resistencia por el tiempo por el cuadrado de la intensidad. Es decir, que cuanto más cuanto más resistencia, cuanto más tiempo y cuanto mayor sea la intensidad que pase por los elementos que vamos a soldar, mejor. Bueno, la soldadura por puntos, a diferencia de la soldadura por arco, aquí solamente se funde en los puntos de conexión con las pinzas, es decir, que no es como la soldadura por arco, que hay un baño de fusión y hay una zona mucho más amplia que funde. En este caso solamente dos puntos, por eso se llama soldadura por puntos. Bueno, pues los principales métodos que se utilizan para lograr un soldador por puntos, bueno, pues el más conocido pues son usar un transformador un transformador de gran potencia. Muchos usan el de microondas, también se pueden usar como este, quitándole espiras al secundario hasta conseguir la tensión deseada. Normalmente la tensión es muy baja. Aquí vemos que en la fórmula de la ley de Joule lo que interesa es la intensidad. Aquí el valor de la tensión tiene que ser muy baja. Normalmente pues con 2 o 3 espiras de cable gordo, o sea, un cable bastante más gordo que este, pues suele bastar. El principal inconveniente de los soldadores por puntos que utiliza un transformador es precisamente, lo primero, los transformadores muchas veces que se utilizan son los de microondas, encierran cierto peligro, sobre todo al desmontar el microondas. Sabemos que el condensador queda cargado, un condensador que trabaja a 4000 voltios, una descarga, aunque lleva una resistencia de purga, una descarga podría ser letal, muy peligrosa. Luego pues hacen mucho ruido cuando los conectas, cuando se suprime el devanado secundario de 2000 voltios hacen mucho ruido, son muy pesados y son muy voluminosos. El siguiente método es el de los supercondensadores, es decir, de la descarga capacitiva, que es un método muy usado, que se basa en los supercondensadores, es decir, son condensadores que funcionan a muy baja tensión, pues a 2,2, entre 2 y 3 voltios. Sin embargo, la capacidad que tienen es muy elevada. Ya no hablamos de microfaradios, ni siquiera de milifaradios. Ya hablamos de faradios, de 500 o más faradios. Bueno, pues ese condensador se descarga sobre la pieza que queremos soldar y la intensidad que genera ese paso de la corriente va a ser muy alta y en unos pocos segundos de tiempo, bueno, con milisegundos, en un segundo. Este es un sistema que es muy frecuente y es muy fácil de encontrar. Y luego el tercer sistema pues es utilizar una batería. Pues normalmente pues se usa una batería de litio de poca tensión, pero de una energía considerable, es decir, de baterías pues de capacidades de entre 5000 y 6000 miliamperios hora. Este tipo de soldador es de baterías, la energía la obtiene de una batería. Y bueno, y vamos a pasar a desmontarlo para ver cómo es por dentro. Antes,
vamos a voy a explicar un poquito, antes de pasar al desmontaje, voy a explicar un poquito cómo podría ser, porque no lo sé, porque no lo he visto, porque todavía no lo he desmontado, pero cómo podría ser este tipo de circuitos. Bueno, y ahora vamos a ver cómo podría ser el circuito en la realidad. Bueno, pues aquí por ejemplo tenemos un MOSFET. Yo he dibujado un MOSFET de canal N. Normalmente llevan varios en paralelo, pues suelen llevar 4, 5 o incluso más. Bueno, yo lo voy a hacer con 2 para simplificar un poco. Y la idea es conectarlos en paralelo como si fuesen uno solo. O sea, pues ponemos la puerta, el drenador, los drenadores, los unimos y los surtidores los unimos como si fuesen uno solo y las puertas las unimos como si fuesen uno solo. Bueno, pues aquí tenemos la fuente de tensión, que vemos que es, en este caso, es una batería, positivo y negativo. Pues entonces aquí nos lo llevaríamos al positivo, pues a una de las pinzas. La otra pinza, pues aquí tendremos la otra pinza y nos la llevaremos al drenador o al conjunto de drenadores de nuestro MOSFET, que lo conectaremos a negativo. Bueno, pues entonces aquí vamos a hacer la conexión a negativo. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo podríamos disparar el MOSFET. Bueno, pues el MOSFET vamos a poner una resistencia. Y aquí vamos a poner otra, vamos a poner aquí un pequeño divisor de tensión para conseguir apagar el MOSFET cuando no le llegue tensión a la puerta. Bueno, pues entonces el sistema de disparo, pues normalmente lo que llevan son condensadores y optoacopladores. Bueno, pues aquí tenemos R1, R2, y aquí tenemos un optoacoplador, el fotodiodo con el fototransistor. Aquí pues podríamos poner un condensador electrolítico, positivo y negativo. Y aquí pues tendremos que poner una resistencia, en este caso conectado al polo positivo, para conseguir que el condensador se cargue. Bueno, pues el cátodo del LED, del fotodiodo, pues me lo llevo a negativo, y el sistema de disparo, pues a ver, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, pues a mí se me ha ocurrido pues poner, por ejemplo, aquí a positivo un tiristor. Bueno, pues esto me iría aquí. Bueno, aquí tendríamos que poner una resistencia R3 y desde aquí y la puerta o gatillo del tiristor, pues bueno, me lo llegaría aquí. Bueno, pues funcionamiento, pues entonces cuando yo, por ejemplo, aquí tengo las piezas a soldar, pues imagínate que esto es un trozo de metal, yo cuando junto las puntas, es decir, la cortocircuito, pues inmediatamente voy a tenemos ánodo y cátodo y puerta o gatillo. Pues tengo positivo en el gatillo, entonces disparo el tiristor se hace conductor, al mismo tiempo cierro el circuito del fotodiodo del optoacoplador
como el condensador electrolítico de mando o el grupo de ellos está conectado a positivo mediante una resistencia y ya está cargado, bueno, pues entonces cuando yo cierro el circuito, alimento con un pulso positivo la compuerta del MOSFET y en este caso, en ese momento, esta pinza pues se pone a negativo a través del MOSFET y entonces pasa la corriente por la piececilla y la suelda. Es decir, solamente en ese instante. Bueno, pues cuando se descarga el condensador, pues ya no hay más. Luego ya pues se vuelve a cargar y se repite el ciclo. Bueno, este no es un circuito, digamos, para hacer. Esto lo he improvisado yo ahora mismo. Podría funcionar, pero claro, había que calcular valores de resistencias, de condensadores. Es simplemente para entenderlo. Bueno, a ver si consigo algún circuito para hacer, algún soldador. A mí me interesan más los de descarga capacitiva, me interesan más que los de batería, pero bueno, ya se irá viendo. Pues vamos a empezar con el desmontaje de este dispositivo. Bueno, pues nos aseguramos de que está apagado, pues le vamos a dar la vuelta y vemos que tiene 4 tornillos que vamos a sacar. Bueno, pues una vez retirados los 4 tornillos, retiramos la cubierta superior y ahí vemos este trozo de corcho de poliespan que se utiliza para que la batería no se mueva. La batería es esta de aquí. Y aquí está lo que es el circuito en sí, que voy a extraer. Bueno, pues lo primero que nos llama la atención es la batería, ya que la fuente de energía necesaria para la soldadura va a proceder de esta batería. Es una batería que tiene cierto peso, es una batería de litio, es una LiPo de litio polímero, y como vemos la tensión es bastante baja. Como aquí vemos es de 3,7 voltios y 5.300 miliamperios hora, es decir, 5,3 amperios hora. La energía almacenada, aquí lo pone, son 19,61 vatios hora. Esto la verdad es que no lo suele poner, es un dato que no se suele dar en las baterías, pero aquí tenemos una batería que de ella vamos a extraer una energía bastante considerable. Con esto, si alguien piensa que esto es para soldar baterías, para soldar pequeñas chapas de níquel, para soldar baterías, pero no es válido para soldar chapas de acero. La chapa de acero pues nos haría falta más energía. Esto es para lo que es y punto. Y esta es una batería, pues la fuente de energía pues es esta batería recargable, en este caso una batería recargable de litio polímero. Bueno, pues la batería, este es el polo positivo y este es el polo negativo. Como vemos, el polo positivo, y se aprecia con mayor claridad, el polo positivo está conectado directamente a una de las pinzas. Como vemos es esta.
está conectado directamente al polo positivo. Bueno, la otra tiene que cerrar circuito a negativo y lo hace a través de los 4 MOSFETs que veremos a continuación. Bueno, pues como ya he dicho, estos son los 4 MOSFETs. Parecen lo que no es decir, esto pues, si los observamos vemos que tienen varias patillas. Parece un microprocesador, parece un microcontrolador, pero no lo es. Estos son MOSFETs. Lo que pasa es que tienen esta forma. Bueno, pues estos, los que lleva este circuito son los 4N04R8. Que son MOSFETs de canal N. Bueno, pues a ver, esto puede causar confusión, a ver que lleva tantas patillas y bueno, vamos a explicarlo a continuación. Bueno, pues ahí vemos una imagen que he descargado de internet con el MOSFET 4N04R7 o R8. Bueno, aquí pone R7, el R8 pues es muy parecido. Bueno, es prácticamente igual. Bueno, aquí vemos que todos estos terminales que hemos visto juntos en realidad están puenteados. Bueno, pues estos que van puenteados pues corresponden al surtidor o fuente. Y ahí vemos este que está separado, que este no está puenteado, este va uno solo. Bueno, pues el que va solo, el que va sin puentear con ninguno, pues este terminal corresponde al graduador o puerta. Y aquí este último, que es el, digamos, el que va por el que va por detrás, tiene más superficie de contacto, pues este pues es el drenador. Surtidor, que es el que tiene tantas patillas, graduador, que es el que va solito, el que va aislado, y drenador. Bueno, esas son las patillas, como vemos, es muy sencillo. Bueno, vamos a ver si podemos descargarnos alguna hoja de datos. Pues para ver los intervalos de intensidades, de tensiones, digamos, en fin, para ver la potencia que podemos manejar. Ahí estamos esperando que se descargue. Bueno, pues aquí lo tenemos. La hoja de datos, bueno, como vemos las conexiones son como ya expliqué antes, no hace falta repetirlas. Aquí tenemos la tensión drenador surtidor, es decir, son 40 voltios, funciona hasta 40 voltios, son tensiones muy bajas, pero fijaos la corriente, la intensidad que puede llegar a manejar, que son 300 amperios. Bueno, pues el de nuestro aparato tiene cuatro de estos MOSFETs en paralelo. 4. O sea que podría manejar hasta 1200 amperios en punta. Es una borriguería, una brutalidad. Pero bueno, es mejor que vaya así, que vaya sobrado de transistor, porque así nos va a durar mucho más tiempo. Bueno, pues visitando un poco más el circuito, pues aquí podemos encontrar un zumbador piezoeléctrico, un buzzer, que es el que nos indica el pitido, el que no, porque ya vimos que esto marca esto pita cuando está soldando, pues pita. Bueno, pues aquí podemos ver también, vamos a apartar un poco el cable para verlo mejor. Ahí tenemos dos condensadores electrolíticos y ahí tenemos el optoacoplador.
como ya vemos, estos componentes sirven, digamos, para activar el disparo, es decir, para poner en conducción los MOSFETs a través de su graduador cuando las dos puntas están puenteadas y el interruptor está activado. Bueno, podemos ver cómo se resuelve el problema de la carga de la batería, del control de la carga de la batería, que como vemos, aunque este aparato es de fabricación china, vemos que está bastante bien pensado. Bueno, pues aquí podemos ver este pequeño circuito integrado de 8 pines. Bueno, pues este circuito integrado es el TC 4056A. TC 4056A. Bueno, este circuito integrado lo vais a encontrar en todas las aplicaciones que requieran un control de carga de la batería, por ejemplo, de estas baterías, en todos los puertos USB, en todos los cacharrillos que tengan cargadores, en todos siempre es muy fácil encontrar este controlador de carga, que además se encarga también del control del botón de encendido y apagado, del botón on-off que vemos aquí. Bueno, en este caso el jack de carga es un jack normal, un jack macho, bueno, tiene hembra, y el jack macho, que es el que se conecta al cargador, va aquí. En este caso no es un USB, no es un puerto USB, pero bueno, el controlador es exactamente el mismo, que es el TC 4056A, que es este de aquí. Y si a alguien le interesa saber más acerca de este circuito del TC, pues vemos aquí en internet, pues puede obtener todos los datos que queramos de él. Y puede también, pues si desean comprar uno, hacerse con uno, se puede conseguir fácilmente. Es un controlador de carga de baterías que es muy habitual. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo consigue el fabricante pues el tema de los destellos del botón. Bueno, porque el botoncillo lleva un halo de LED que se enciende cada vez que se suelda, y también emite unos pulsos, una secuencia de pulsos, que es unos pulsos variables, que es totalmente distinta cuando se somete a carga. Bueno, vamos a ver cómo lo solucionan, cómo lo ha solucionado el problema el fabricante. Bueno, pues aquí al lado del buzzer, del zumbador piezoeléctrico, pues aquí vemos un circuito integrado SMD. Bueno, pues ahí me ha resultado difícil leer la serigrafía, pero lo he conseguido leer. Se trata del STC. STC es la marca, es una marca de semiconductores, pues es el STC 351. Bueno, pues este circuito integrado pues es una memoria pequeñita, memoria de 8 bits, una memoria pequeñita pues que es lo que nos permite hacer la secuencia de pulsos, que los pulsos ya veremos, la iluminación del LED cambia según se esté soldando, según se esté esperando para soldar o según esté cargándose la batería. Pues bueno, pues todo esto pues lo hace esta pequeña memoria que lleva aquí. Es este de aquí. También, además de los pulsos de luz, también se encarga de activar el buzzer o zumbador piezoeléctrico pues por medio de estos pequeños transistores SMD también que lleva aquí. Bueno, pues esta es la
forma de funcionar de estos soldadores de estaño, perdón, de estaño no, soldadores por puntos de batería, como este. Bueno, pues ahora vamos a montarlo y a comprobar que funciona. Bueno, y para encenderlo, pues nos aseguramos de que las puntas no se tocan, le damos al pulsador, emite un pitido y ahí vemos que emite también un parpadeo. Esto, cuando está parpadeando, significa que ya está en stand-by, que está listo para soldar. Bueno, y aquí no tenemos que hacer, aquí tenemos una chapita de níquel y vamos a probar pues con este pequeño motor. Vamos a soldársela a este pequeño motor. Vamos a ver que se vea bien. Bueno, cuando tocan vemos que emite un pitido y cuando está... Ahí se ha producido la soldadura. Ya está soldado. Vamos a repetir el proceso y cuando suelda, antes de soldar, emite un pitido. Y vemos que está perfectamente soldado y ahí se aprecian los 4 puntos de soldadura. Bueno, pues para apagarlo lo mantenemos pulsado y oímos un pitido más largo. Bueno, y ahora vemos la carga se realiza con este jack y pues con un cargador que nos vale cualquier cargador de móvil. Y ahí vemos el parpadeo del LED. La cadencia de parpadeo pues varía a medida que se va cargando la batería. Y de eso se encarga pues este circuito que hemos visto antes, el STC 351. Bueno, pues esto es la forma de funcionar de este soldador que compré
y que me ha ido bastante bien. Y pues por aquí pues podemos sacar ideas para fabricar uno propio, uno casero, que es la intención que tengo yo por hacer.